tenemos uno, sí, estamos hablando del jefe, la segunda, yo dije el nuevo, me hablaste de la, ¿cómo es? La escobita nueva Riviera. ¿Eso qué significa? Que la agarras del horno. No, y que también viene chanconcito el primer viene día. con todo aprendido así al pie de la letra, pero esto se debe hacer así. A ver, mamita. Aprendí del libro. Sí, Claro, un ratito. Acá hay gente que tiene 5 años trabajando en esto, vamos a aclarar las cosas, claro. No me vas a explicar tú a mí cómo se hace la vaina. Claro. Pero, ¿y la coqueta? La coqueta decía... Sí, tú mencionaste la coqueta. Bueno, la coqueta también es un personaje muy conocido. Clásico. Sí. Pero también es no solamente la coqueta, sino la secretaria guapa. Yo me doy cuenta porque cuando yo contrataba secretarias guapas, muchos amigos... Venían más a menudo. Había más gente. César Calvo, que casi no venía, comenzó ahí casi seguido. Trae más clientela. No tanto como clientela, pero trae... Turistas. Sí. Además cumple un buen rol, porque no solamente está en la belleza, sino en la simpatía de la secretaria. Obviamente. Por ejemplo, si uno manda, en vez de un conserje, manda a una secretaria simpática, rápido. Oye, pero así como hay la coqueta, también hay el afanador, ¿no? Hay el pato así que dice ya, a ver... ¿cuántas veces te han afanado a ti mientras estabas ahí? Sí, pues siempre hay el que mete flor, ¿no? El que mete flor. El galán, claro. No, ubícate, papito, tienes tu mujer esperando en tu casa. Claro, ¿no? Que siempre viene con una palabrita, eso, ¿no? Pero con ese galán convives, o sea, todos los días lo ves a ese galán, mes semana tras semana, año tras año. Y tanto Uno se convierte en acosador. y tanto ve el cántaro al agua, ¿no? Pero además lo que me llama la atención es que, claro, todo este tipo de personalidad lo podemos ver como una cosa simpática, que sé yo, pero puede ser muy grave también un clima laboral cuando viene, porque esas personas, muchos, claro, nosotros decimos, ay, que tiene que estar metido todo el tiempo, pero es la única opción que tiene en ese momento, no hay mucho trabajo y tiene que soportar una serie de personalidades que te generan una serie de situaciones bastante estresantes. Mucho. ¿Cómo se trabaja en Mira, este momento? yo lo he visto esto más como problemas que se expresan más fácilmente, más naturalmente en empresas públicas que privadas. Ajá. En la empresa privada, el sistema de controles que hay, por ejemplo, el hecho de que te apliquen sistemas de feedback 360, que es, ¿no es cierto?, es una evaluación que te hacen siempre, ¿no?, regularmente, 1, 2, 3 veces al año, todas las personas que de alguna manera se relacionan contigo. Entonces, son opiniones que ya no vienen de una sola persona, claro, así es. Ajá. Pero van por todos los ángulos. Exactamente. De esa manera saben más o menos cómo eres, cómo trabajas, a qué velocidad, qué actitudes tienes, cómo te relacionas con los demás. Cosa que se practica poco en el espacio público, Claro. en donde en el espacio público el poder se ejerce de otra forma. De otra forma, pero en el espacio... Espérate, el poder. Ya, ¿qué pasa con...? Los límites es un poco borroso a veces, ¿sí o no? O sea, hay reglas claras, pero hay límites que son más difuminados, ¿no? Como puede pasar con el acoso sexual, o sea, si tú le metes la mano a alguien, obviamente está prohibido, pero cuando es una cosa, una insinuación, una demasiado cerca, ¿cómo se maneja? ¿Qué es lo que tú has visto? Te digo, muy difícil, muy difícil. Yo he visto situaciones de abierta amenaza si no vienes conmigo en este viaje de destino. ¿No es cierto? Pero es que no puedo votar, porque no te puedo votar, sería un problema laboral terrible. Pero te puedo destinar y refundir en aquella oficinita, ¿no es cierto?, en Ayacucho, que no te va a gustar mucho. Estamos hablando de... Viajas conmigo. O sea, chantaje. ¿De empresa privada o pública? Pública. Pero en la empresa privada esto es mucho más difícil. Es mucho más difícil, porque los controles que hay son otros. ¿No es Pero cierto? también yo he escuchado muchos casos también. Que Probablemente, pero tienes más movimiento, más capacidad de movimiento, de recurrir, Pero en la empresa privada o pública también siempre hay un franelero. Sí. Y eso produce una serie de dificultades. También te ha pasado que tienes ahí un franelero que... ¿Cómo se hace? ¿Qué se hace con alguien así? Sí, siempre hay uno que quiere hacerlo todo, que además que está viendo dónde está el jefe para estar ahí, ¿no? Y para hacerse indispensable. Es el que aplaude más fuerte. Claro. Cuando él hace el Pero además le funciona porque a veces escala en esa jerarquía, Y después se vuelve tu jefe. ¿A qué tal Sí, está? lo que pasa, pero pasa también a veces que puede pasar, pero también como yo veía, ¿no? Como no está preparado, o sea, ha llegado a ese puesto Claro. por artimaña, si quieres decirlo, cojea pues cuando llega al puesto. Entonces,
termina siendo... Pero interesante, por ejemplo, una secretaria que sea, ni por más guapa que sea confidente con el jefe, porque eso ayuda mucho a su labor personal también, ser confidente. Inclusive problemas que puede tener la oficina, la secretaria las puede guardar en secreto, inclusive ayuda a arreglar muchos problemas. Y con la familia igual. Y a veces también puede ser cómplice también. Generalmente son cómplices, creo. Pero a veces la Porque secretaria es cómplice de la esposa también. Claro, porque a veces muchas secretarias llaman, muchas esposas llaman a la Pero secretaria. funciona doblemente, ¿no? Es un puesto difícil, porque es un puesto mediador, ¿no? O sea, con la esposa tendrá un nivel de confidencia, con el esposo, con el jefe tendrá otro. De todas maneras, vamos a hablar un poquito sobre cómo es el jefe. ¿Cómo podemos determinar las características del jefe? Reconocer un jefe absolutamente jerárquico, el jefe pasa, ¿cómo lo obedecemos? Se obedece sin duda en murmuraciones, se hacen sugerencias. Tú la bien preguntando, me decías. Sí, con mi jefe era muy... la relación era muy jerárquica dentro de la empresa, presidente directorio dentro de la empresa sí era muy jerárquica, pero en su cotidiano con la gente que trabajaba día a día con secretarias, con su... Era un ser humano. Era así, absolutamente lineal, ¿no? O sea, absolutamente, venía, entonces también, tú ven como quieras, la cosa es que vengas a trabajar. Claro. Juan Manuel, tú que lo ves esto en dinámica, ¿cómo son estos jefes? Hoy ha crecido mucho también la conciencia de que esto definitivamente conviene ser más cercano a las personas porque a lo que aspira un jefe de cualquier área y organización es a convertirse un poquito en líder de las personas. Ese es un concepto que No le gusta la palabra jefe, ¿no? No, yo tengo la idea, es una hipótesis personal, pero yo tengo un poco la idea de que el concepto jefe va a la larga a desaparecer. Y líder es un concepto contemporáneo, digamos, ¿no? Que no va a ser en todos los casos sustituido por líder, ¿verdad? Porque... Es raro que en tu oficina digas líder, en tu puesto. Es rarísimo que en algunas organizaciones hay. ¿Es verdad? Sí. ¿Acá en Perú? Sí. Te podría mencionar alguna, ¿no es cierto? Líder estratégico en desarrollo humano, eso. Ajá, ya es un concepto Sí, que se está técnico. utilizando y que además, ¿no es cierto? Lo dice en la puerta. Ajá. Pero por ejemplo, el concepto de coordinador Sí. es una forma de jefatura también. Pero no es precisamente la de Sí, liderazgo. señor, Yo ¿no? lo que creo es que va a desaparecer el concepto de jefatura, no las coordinaciones, no el supervisar dentro de mis funciones. El supervisor no es un jefe. Pero, por ejemplo, el concepto de capataz ha ido desapareciendo. Desapareció. Hoy día casi no existe. Existe todavía en el mundo de la construcción De la civil, construcción, sí. ¿no? Pero muy poco. Porque tiene una estructura casi medieval. Sí. Se ¿No es cierto? remite a Un poco la sensación, ¿no es cierto? El látigo en mano y trabajo. Pero también ahora yo veo que, por ejemplo, antes en las oficinas, cuando yo me acuerdo que iba a las oficinas de mi papá, que yo en el centro de Lima, fue lugares más grandes, ¿no? Con un escritorio importante, que Imponente. ahora son esa especie de ratoneras, ¿no? Donde vas a hablar con el gerente general y te metes pues esa especie de laberinto, ¿no? Un metro cuadrado, el gerente general pasa. El gerente general tiene dos. No, el gerente tiene dos más. Una vez me perdí en una oficina cuando inauguraron el Ministerio de Pesquería. Ahora en el Museo de la Nación fui a buscar a un ingeniero por un trabajo y habían recovecos. Y terminé en el segundo subterráneo, en el segundo sótano. Y en ese segundo sótano nadie abría de vez en cuando. Yo estuve ahí como más de 1 hora y media. Qué horrible. Y entonces ahí me di cuenta pues de que no todas las oficinas son iguales. Claro. Claro. Entonces era desesperante porque todos me mandaban a un sitio, otro sitio y terminé en el sótano. Pero dime una cosa, O sea que estos hay cubículos de los que habla Javier, que un poco ahí